Así voy. Pues ahí estamos. Ahí estamos en vivo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ahí estamos en vivo, todavía retransmitiendo para 0 personas. Bueno, dejamos que vayáis pasando. Yo siempre empiezo como disculpándome un poco porque hace tiempo dije que quería intentar hacer como un streaming cada semana, 2 semanas, y al final, bueno, se me va un poquito más y no lo estoy haciendo con esa regularidad, pero bueno, aquí estamos antes de que arranque la semana parlamentaria. Pues aquí estamos teniendo una conversación que me apetecía tener desde hace tiempo y que además te tengo que decir, Inés, que me ha vuelto un poco locas las redes. Me he sentido como un poco celoso porque me ha vuelto un poco locas las redes. Así que, nada, gracias, Inés, por estar. Bueno, Íñigo, explícame un poco en qué sentido te las he vuelto un poco locas. Cuéntame. O sea, ¿a qué tropa qué tropa has recibido? No, pues no traes trolls, que es una cosa que yo traigo muchos en la mochila. Bueno, no lo sé, a lo mejor los tuyos son más... No llevo mala vibra, ¿eh? Pese a estar próximos al 12 de octubre, efectivamente, mis batallones son de los buenos. Sí. Pues todo lo que has traído ha sido como gente entusiasmada, casi toda entusiasmada porque estuvieras tú. Y alguna ha sido más polite y me ha dicho, qué guay, me apetece mucho escucharos a los dos. Pero tengo que decir que Hombre, es que había que juntar estos dos mundos, tu sacristía y mi templo. Entonces, claro, evidentemente, mi sacristía de madera contrachapada y tu templo. Exacto. Bueno, silla precaria, absolutamente magullada por los gatos, tenemos que decir. Así que, bueno, pues si os sobra algún respaldo en el Congreso, por favor, házmelo llegar. Yo tengo lo único que tiene todo pegatinas porque está todo inventariado. Entonces, en todo pone un código de barras y Congreso de los Diputados. Pero si no te molesta mucho. Molaría, oye, tío, ¿cómo molaría que hicieran en el Congreso de los Diputados una especie de rastro? Porque luego después, o sea, yo tengo entendido que evidentemente, o sea, todo lo público que se renueva, efectivamente, pues luego se revende, ¿no? De alguna forma u otra, a veces a otros países, ¿no? Como estamos aquí acostumbrados en Madrid a ir reciclando transportes a otros países. Y bueno, esto llega a algún lado, entiendo, ¿no? Que yo sepa, llega aquí a un cuarto que hay como un almacén gigante de mantenimiento y de inventario, donde tú pides más cosas que necesites. Si quieres cambiar la mesa, si quieres... Pero nunca me había preguntado qué pasa con los muebles de 1985, ¿no? Que ya nadie quiere. O sea, aquí todo es un poco 1985. Pero con los muebles que nadie quiere, que se guardan, se inventarían y se guardan ahí. Pero nunca me he preguntado que... Si quieres te lo pregunto. Bueno, a ver, claro, de alguna forma, las cosas que se tiren. Bueno, o sea, no es algo que a lo mejor te toque a ti justificar necesariamente, ¿eh? O sea, también te lo tengo que decir. Oye, tío, estábamos justo antes de abrir esto, que nos ha parecido curioso a los dos, el busto de Rubalcaba. Bueno, no sabemos. A ver, Rubalcaba es lo que dicen. Yo no sé si eso es el busto puede ser de Paquirrín, o sea, que tampoco sabemos. ¿Tú te imaginas que te hacen un busto de aquí a un tiempo, Íñigo? Y así. O en general. Así de feo. No, o sea, que te hagan un busto. O sea, la verdad es que como que te hagan un busto. O sea, hay una parte demasiado clasista en hacer un busto, pero hay una parte que tiene poderío, ¿no? O sea, para que te pongan, yo qué sé, pues en algún tipo sobre alguna columna de un chalet o algo así. ¿Te imaginas? ¿Te ves como busto de columna de un chalet? ¿Sabes lo que pasa? Que eso yo creo que te da vergüenza. O sea, la única manera de que eso no te dé vergüenza es que tú ya hayas pasado mejor vida. Exacto. ¿No? O sea, como que sea póstumo. Creo que si no es póstumo es de muy mal gusto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ser humano tendría un busto suyo? José Luis Moreno, por ejemplo. No lo sé. José Luis Moreno, que puede que tenga varios bustos suyos, varios retratos en diversos ambientes. Claro, exacto. O sea, muy goyesco todo, muy pues vestido, sin vestir, en distintas actitudes sexuales, etcétera, claro. Belticitus dice que sí que sería un busto mío, te lo agradezco, pero no igual. O sea, también luego qué haces con eso, ¿sabes? Yo creo que un busto de uno, no sé, a mí me daría como mucho reparo. Yo creo que, vamos, yo conocí poco a Rubalcaba, pero imagino que le daría reparo. Eso sin saber que no es, o sea, sin haberse visto. Porque es que antes estábamos comentando Inés y yo que en realidad o sea, antes de que lo desvelen allí, lo presenten en sociedad, alguien lo tendrá que haber visto, ¿no? Alguien se lo ha tenido que enseñar, ha visto el busto y ha dicho,
Ah, perfecto. Ah, pues la verdad es que mira, la habéis cogido perfecto el punto. A ver, en realidad, te tengo que decir, Íñigo, que yo creo que eso pasa un poco, o sea, quiero decirte, no hay más marca España que dar el ok a cosas que no ha visto nadie. O sea, realmente me parece bastante representativo y aplaudirlo fuerte. O sea, en plan de, bien, ¿sabes? O sea, como Joder. cuando yo tengo, bueno, pues yo hago stand-up y, bueno, pues este fin de hemos estado ahí en teatros y había gente aplaudiendo chistes del Holocausto. Entonces yo decía, chicos, entiendes en un enclave esto de humor, pero estáis, por favor, reflexionad que estáis aplaudiendo chistes nazis, ¿no? Entonces, por favor, reflexionad en torno a esto. Entonces, yo creo que También es no verdad que hay... una vez que estás en el ambiente, ¿no? Una vez como que todo acompaña, ya, bueno, pues ya aplaudes, ¿no? O sea, imagínate, o sea, no van a desvelar el busto y se hace un silencio allí, sepulcral, el silencio. Pues una vez que ya, ¿no? Ya parece como que todo te pide que aplaudas. Hay que hacer como el aplauso de paridad, sí, en plan de, bueno, Claro. una mujer ha hablado, un artista ha Dios, hecho algo. Dios. Exacto, exacto. Una, Bueno, una mujer ha ganado el premio Planeta, hay que aplaudir. hostia, esto es un temazo, ¿eh? Carmen mola. Y además es que si lees el cómo lo dicen ellos, ¿no? Dicen, bueno, pues pongámosla Carmen. Sí, Carmen mola. Ah, sí. Sí, sí, así fue, literal. A ver, ellos son expertos en marketing y la verdad es que no nos han dejado nada en el tintero como expertos en marketing. O sea, me gustaría también escucharles hablar de la tasa rosa o alguna cosa así, a ver qué opinan como expertos en marketing, pero ellos sí son tres personas de la publicidad y la movida, tío, es que se han ido como inventando de la mano un poco de Alfaguara todo un alter ego de esa señora que incluso ellos jocosean de, pues a veces decíamos que tenía 2 hijos, a veces 3. Hombre, yo entiendo lo del mundo seudónimo, lo entiendo especialmente bueno, por los antepasados, ¿no? Bueno, Que de hecho, casi siempre el mundo seudónimo ha sido al revés. O sea, desgraciadamente han sido como, ¿no? Como por mujeres eso lo digo, claro, seudónimos de hombres para poder escribir en un periódico o escribir libros y ser consideradas. correcto. Entonces, bueno, pues me hace gracia porque, bueno, la relación inversa, pues es llamativa cuanto menos, pero, tío, yo creo que la historia que han contado ellos ha sido como curiosa porque yo creo que no había necesidad de inventarse una situación en la que era profesora, que tenía 2 hijos y a veces 3, según las entrevistas, que casi despillan. O sea, me parece un poco de sinvergüenzas, que es un poco lo que Me he está perdido. en tela de ¿Han juicio. explicado, han explicado en algún sitio por qué? ¿Por qué lo han Sí, hecho o sí, no? sí. Sí, porque pensaban que 3 hombres no eran tan, o sea, no era tan comercializable como uno solo. Que realmente fuese de hombre o de mujer, pues en última instancia daba igual, decían. Ah, eso decían que era Eh, secundario, era simplemente comprimir. Hay un, exacto, esa está la motivación. Y se lo han llevado caliente, también te digo, 1 millón de euros el premio Planeta. un millón de pavos. A ver, hay Sí, colectivos, por ejemplo, hay un colectivo de escritores que son de Bolonia, en Italia, que firman siempre firmaban como Luther Blissett y luego como Booming, que hicieron la novela esta Q, esta como novela como de las revueltas campesinas en el siglo, creo que es el XVI en Europa, pero ellos, digamos, no es ningún troleo, es un colectivo de escritores que firman con un solo seudónimo, ¿no? Siempre el mismo, y que lo hacen como intervención literaria, intervención política y es siempre el mismo. Pero esto es otra cosa, yo creo, que es como, claro, no, esto no es ninguna intervención literaria. Esto se llama claro, vender 400.000 ejemplares y llevarte el dinero de esos, el 10% que tú hayas acordado con tu editorial o lo que sea, de claro. esos 400.000 ejemplares y, bueno, sostener en el tiempo que, bueno, pues que eres una pobre mujercita de Mallecas, ¿no? Una triste docente de estas que les ha tocado combatir con el COVID en primera línea y larguísimo, etcétera. O sea, se han recreado un poco en la historia y eso es un poco lo que estos días ha venido siendo en redes, ¿no? Claro. Bueno, yo qué te voy a decir, ¿no? Más allá de lo evidente. Yo llegué tarde y como genera el síndrome en las redes sociales, yo no me enteré ese día. Estaba con otras cosas y no me enteré. Y entonces de repente de esto que entras como tarde a Twitter y pareces tonto, porque entré tarde, todo el mundo estaba haciendo bromas con alguien que no conocía y había como una polémica nueva, que esto, claro, como te despistes 4 horas, llegas a una polémica nueva a la que llegas tarde, no te enteras de nada, las bromas han evolucionado muchísimo y me enteré tarde. Y no me pareció, o sea, no me parece el gran drama, pero no me pareció de buen gusto, en realidad. No sé. Sí, esa es la reflexión. O sea, creo que es bastante popular lo que, o sea, que decirte, es como el mínimo común denominador o el máximo común denominador o como sea ese término, efectivamente es ese, lo que acabas de describir. Y oye, una cosa, Dime. Íñigo, a mí me interesa saber a nivel usuaria, ¿te rayas mucho en plan de si, por ejemplo, estás 6 días
sin Twitter o sin redes o cosas así, o haces un poquito de higiene digital de tanto en cuanto? Uf, O sea, ¿cuál es tu pues higiene digital? depende. Durante las semanas normales de trabajo, consulto las redes con mucha frecuencia. No todas con la misma frecuencia, porque además, no sé si a ti te pasará, pero por lo menos en las mías, las redes como que se han especializado mucho. Es decir, que tú entras en Instagram y la vida es genial y a la gente le pareces una persona encantadora y la gente es súper amable, y luego entras en Twitter y es un, ¿no? Y es un estercolero. Sí, es otro público, sí. Claro. Entonces, durante la semana de trabajo, Íñigo da buena turra en redes, sí, sí. Durante la semana de trabajo, consulto como con asiduidad, porque además trabajo con ello. Entonces, pues mueves la última entrevista que has hecho, también incluso te posicionas por redes sobre cosas y eso luego salta a los medios. Digamos, trabajo en las redes y las uso con normalidad. Luego, cuando vienen fines de semana o un día que tienes que trabajar, pero en plan estudiar, o sea, que tienes que desconectar, o puentes o vacaciones, ahí sí que bajo mucho. Porque si no, yo no puedo, o sea, para mí no es compatible como estar bien y estar a gusto y tener el mismo grado como de interacción y exposición en Y redes, por ¿no? ejemplo, cuando tú generas Necesito. esas, cuando te generas esos tipos de, o sea, que decirte, al final tú estás generando un tipo de rutina en torno a ciertas cosas y tendrás que ser disciplinado para desconectar de esa movida. Entonces, ¿te genera algún tipo de ansiedad no enterarte de historias? No mucho, también te digo que trabajo en equipo y si hay algo gordo de lo que me tengo que enterar, me dicen también, ¿eh? Pero, a ver, me genera, o sea, te diría que tengo como dos modalidades, que desinstalarme algunas aplicaciones del móvil, ¿no? Entonces te lo quitas, como no ves el icono, eh, pues no tienes como la tentación de entrar. Y ya la otra modalidad, que sí que, por ejemplo, este verano lo hice durante un par de semanas, es dejarme solo como la movilidad llamada en el teléfono y quitarme el resto. Porque si no me dificulta mucho gobernar mi tiempo. O sea, si no, en realidad tengo que reconocer, y si me pasa a mí, me imagino que le pasa a mucha más gente, que tengo la sensación de que no mando yo sobre mi tiempo, sino que manda el teléfono. Y para poder, pues no sé, para poder mandar una vuelta, o para poder reírme, o para poder cocinar, o para poder leer, o para poder dormir, o para poder perder el tiempo mirando las musarañas, necesito ponerle límites al teléfono. Por ejemplo, pero ponerle límites que a veces son físicos, ¿eh? O sea, a veces es cogerlo y decir, lo miro por la mañana y cuando acabe de mirarlo, lo meto en un cajón y no lo vuelvo a mirar hasta el final del día o hasta el día siguiente. Porque si no me cuesta, vamos, no sé cómo lo llevas tú, pero a mí sí no me cuesta mucho. Claro, o sea, yo tengo los dos mundos, o sea, me pasa un poco similar y estoy un poco preocupada, honestamente, porque yo curro bueno, pues con chavales, o sea, que te curro para una audiencia muy concreta que es gente joven, o sea, generación Z, y es gente que, bueno, pues son prácticamente nativos digitales y están muy atrapados. O sea, hay gente muy atrapada y que evidentemente al final está incidiendo en unas cosas que no queremos. O sea, no solamente trastornos o sea, TCAs, que es así como que puede llegar a ser como la cúspide de lo más evidente, pero bueno, ya hay otras cuestiones que están afectando a la autoestima de la gente de forma muy heavy. Y creo que tampoco hay espacio en la era hipermoderna y en 12 horas en las que sales, vas a currar, vas a estudiar, vuelves a tu casa y te recalientas un arroz basmati en un plástico, ¿no? Pues no hay tampoco jornada de reflexión personal para saber y reconocer que de lo que tú se supone que, bueno, pues es tu parte de estar distendido, ¿no? Es, lo que estás realmente es muy atrapado y tienes una adicción, ¿no? Como puede ser adicción al alcohol o adicción al tabaco. O sea, entonces, Mazo. pues estoy preocupada porque yo también me encuentro en la tesitura o sea, estoy como con un discurso un discurso de persona que tiene un problema con el alcohol y no quiere reconocer que tiene un problema con el alcohol. O sea, a mí me gustaría decirte que no hago, o sea, que tengo un consumo responsable de las redes sociales cuando los datos de mi propio móvil me dicen otra cosa. Yo trabajo de eso, pero creo que no obstante tampoco lo respeto siquiera como si fuese una jornada laboral de estatuto de los trabajadores, o sea, de 40 horas. O sea, al final las redes sociales para mí están pasando a ser, pues, no sé, 60 horas a la semana, si las tengo que cuantificar. Es que Entonces, eso esa es la cosa. me parece jodido. Es que esa es la cosa, o sea, que en realidad hay, o sea, yo creo que cuando abres el móvil tienes como una batalla desigual, porque tú por un lado estás tú solo o sola
y te enfrentas a máquinas, entramados poderosísimos que casi se reúnen para que tú pases más segundos en una aplicación determinada. Entonces, no puede depender solo, o sea, esa batalla individualmente se pierde siempre. Si depende solo de la disciplina, de la fuerza de voluntad de cada persona, se pierde siempre, porque es muy difícil que un chaval o una chavala, que es como si, yo me lo imagino como si fuera como un balancín de los parques de cuando éramos pequeños, que en un lado está un niño o un chaval o una chavala y en el otro lado está, no sé cómo decirte, Facebook. Entonces tienes a Claro. miles de tipos de Facebook trabajando en un lado para que tú pases cuantas más horas posibles y en el otro lado tu fuerza de voluntad tú solo aislado. Entonces es imposible, es una pelea que no se puede ganar. No voy a hacer público, pero vi un documental hace mucho que como que estudia el conjunto de innovaciones y de invenciones como que se han desarrollado para hacer este circuito que yo a veces descubro que me pasa y que es terrible, que es que a veces abres una app y no sabes qué estás buscando, porque no estás buscando nada. Entonces, cierras Telegram, abres WhatsApp, cierras WhatsApp, abres Twitter, lo cierras, abres Instagram, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, llevas media hora que no has hecho nada. O sea, que has llegado a casa hace media hora y te has pasado media hora haciendo una rueda que, por cierto, leí una recomendación que me pareció una tontería, pero que no es tan tontería, que es que nos cambiemos en el móvil los iconos de sitio. Flipa, Claro, para que porque, no sea como automático, sí. Yo tengo porque si otra no el cerebro, recomendación para la higiene digital también. eso, porque si no el cerebro aprende como un cierto circuito de a dónde darle con el dedo y te pasas como más horas. Entonces, me parece que que hay que empezar a ponerle límites, porque si no, una persona sola de un lado y del otro lado del balancín, no sé, Apple o Facebook, es una batalla como que se pierde. Y es una batalla básicamente por si nuestro tiempo es nuestro o es de ellos. Hay mucha polémica, pero yo creo que hay que empezar a estudiar, y en algunos sitios ya se hace, lo de prohibir o limitar el móvil en las aulas, porque es que si no, yo no me creo que la gente se pueda concentrar. El otro Bueno, día... en las aulas en las aulas yo creo que el móvil está prohibido, lo que no están prohibidos son otros dispositivos a efectos formativos y no me parece negativo, o sea, tampoco yo con esto voy a criminalizar íntegramente, ¿no? No puedes A volver esto. atrás 30 años, es imposible. Claro, exacto, o sea, eso es Claro. imposible, pero sí que es cierto bueno, evidentemente hay un estudio, o sea, que los algoritmos, la inteligencia artificial está trabajando evidentemente en el que a ti te vaya apeteciendo, igual que pues nos apetece un tipo de dieta determinada o nos Claro. apetece un consumo textil determinado a consecuencia de muchas cosas, o sea, quiero decir, Es que Mark Zuckerberg no pestañea, pero tampoco es tonto, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes qué? ¿Viste la polémica de cuando compareció, que mintió en la comisión en el Senado en Estados Unidos? Correcto, lo de bueno, pues los informes de Facebook estos. Los informes de Facebook y de Instagram que decían que ellos saben y siguen, pero que ellos saben el efecto terrible que tiene, por ejemplo, en los trastornos alimenticios para adolescentes, sobre todo entre mujeres, pero cada vez más en hombres, ¿no? Y que ellos saben del trastorno que produce, ¿no? Pues básicamente un trastorno derivado de que la vida que tú ves y que tú llevas no se parece en nada a la que proyectan el resto de tus amigos si la ventana por la cual te asomas es Instagram, ¿no? Y ahí Noruega estaba desarrollando una cosa que me parece súper interesante, que es obligar a que Instagram informe cuando las fotos están retocadas. Correcto, sí, eso es interesante, pero al final hay una cuestión aquí y es, bueno, o sea, hay un pozo cultural o sea, el pozo cultural occidental siempre va a ser una tendencia, o sea, la historia no se ha escrito respecto de, o sea, que decirte, si tú te vas, a mí que yo empecé a estudiar historia del arte y bueno, pues tú te vas al Prado, en el Prado no está reflejada la miseria, o sea, son pocos los Claro, autores que reflejan la miseria. claro. Entonces, bueno, eso va congénito, es prácticamente una huella genética en la que tú quieras exhibir pues tu bienestar o tu lifestyle o lo que sea. Y es cada vez más cuando efectivamente la importancia de que grandes comunicadores, como pueda ser, no sé, Mbappé, no es que sea un comunicador, pero quiero decir, grandes Sí, sí. referencias, sobre todo para gente, pues sean los que comuniquen que evidentemente, o Simon Biles o cualquier cuestión así de estas características que, bueno, pues que vayan evidentemente acercando la problemática que tienen ciertos escenarios y que nos achuchen, porque yo al final, Íñigo, o sea, lo que reflexiono, que me parece como tampoco, o sea, no he llegado a esto después de años de estudio, pero me parece como muy de lógica antropológica, ¿no? Y es que el Homo sapiens sapiens se hace 100 años no tenía luz, o sea, que no tenía electricidad en un 40% de sus casas, en una realidad española y un largo etcétera, como 100 años después
no solamente... LOL. No, hombre, Ángels Barceló tampoco. Chicos, por favor, hay gente como mucho menos No, rancia. Ángels me no, gusta, no te pero... quería, no te quería interrumpir, pero joder, un piropo así pues te lo pongo. Hombre, pero bueno, hay gente, yo creo que puede ser mi propia Ángels Barceló. Eso también me gusta, me gusta. No, pero que decía simplemente o sea, que es imposible que un cerebro de forma antropológica, Homo sapiens sapiens, sea capaz de absorber los estímulos a los que estamos expuestos diariamente, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que simplemente creo que es más importante en cada uno de los espacios donde estemos gente que nos dedicamos a comunicar y que nos dedicamos a hablar al final a ciertos grupos, o hay ciertos grupos que les impacta, bueno, pues un discurso, es la importancia de la reflexión. O sea, quiero decir, no solamente hay algo que tienen muy asumido la generación Z, los chavales pues nacidos a partir de los 2000, y es que, bueno, si ya nosotros en el año 2011 decíamos juventud sin futuro, bueno, pues esta gente ya es como que se lo ha grabado, ¿no? En la nuca prácticamente, se lo ha tatuado, sabe que no la tienen, pero cada vez tiene más claro que hay que vivir sin expectativas, lo cual me parece lamentable, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Ahora cada vez más hay que, yo creo que impregnar todos los discursos y todos los espacios de la importancia que tiene el reflexionar de dónde proviene la información que recibimos, de simplemente reflexionar en los hábitos de consumo que estamos teniendo respecto de todo. O sea, ¿por qué todo lo hacemos de forma tan compulsiva? ¿Qué nos genera ansiedad si dejamos el móvil? ¿Por qué me estoy quedando topo de utilizar tanto la pantalla tan cerca cuando yo no tenía ninguna dioptría hace 2 años y un largo etcétera? Entonces yo a cada espacio donde voy, te está pasando, ¿verdad? Que te estás quedando topísimo. Sí, que de repente cada vez más voy entornando los ojos y no es por... es porque lo que pasa es que ahí yo, o sea, súper de acuerdo con lo que dices, pero al mismo tiempo te diría que me parece que, aunque esto suene como muy arcaico, que hay que reivindicar un poco, o sea, que una buena parte de las mejores cosas de la vida pasan fuera de las redes, ¿no? Y que en las redes no hay, o sea, que hay que hacer un uso sano, reflexivo, pausado, responsable, pero aunque hagas el mejor uso del mundo, hay otro uso que es, no sé, evitar esa situación lamentable en la que de repente quedas con tus amigos a los que llevas siempre toda la semana y cuando estás con ellos está cada uno con el móvil. O sea, como que hay que ponerle coto, que hay muchas cosas que valen la pena en la vida y que pasan fuera de las pantallas y que hay que evitar, como que hay que librar una guerra para que las pantallas no se lo coman todo, ¿no? Porque si no, Correcto. al final lo devoran todo. Eso no estoy diciendo que sea malo que existan, yo creo que está bien, pero hay que saber ponerle límites, porque si no, si la dejamos, la inercia es que al final se lo comen todo. Y se comen las conversaciones, y se comen los paseos, y se comen las relaciones personales, ¿no? Bueno, y creo que ya en parte, o sea, lo que pasa es que nosotros a lo mejor somos, bueno, pues somos una generación bisagra entre lo analógico y lo digital. Y entonces, por eso mismo, entendemos la importancia de dar la vuelta al móvil o de tener simplemente gestos educativos, conversacionales, como pueden ser, disculpa un segundito que me llaman o que tengo que atender a una movida. La peña ya más joven tiene muy integrado las redes en su esta y evidentemente hay un claro problema comunicativo que se conoce y que tampoco se está actuando, no sé, de una forma directa, no sé, o sea, tampoco he ido a un aula a ver, en plan, ¿sabes? O sea, no me he podido, ¿Sabes que ¿sabes? eso se nota mucho? Infiltrar en ¿Sabes un que eso se nota instituto. mucho? Se nota la brecha como digital en el trabajo y en la relación con el resto de diputados aquí. Los diputados de una cierta, como de mi generación para abajo, consideras que llamar sin avisar previamente es un poco como invasivo y te escribes siempre, ¿no? Oye, te viene bien que te llame, oye, tengo que hablar de esta ley, ¿te parece bien que te llame? Mientras que los más mayores, escribirse mensajes le parece como una pérdida de tiempo y te llaman siempre, sin preguntar antes. Y es una cosa como que, digo, yo me adapto a las dos cosas y no hay ningún problema, pero que ahí se nota mucho que tú decías, es que es una cosa sobre la que, ¿no? que tratamos poco y que, bueno, y además yo te digo, y que no hemos legislado nada. Creo también que no hemos legislado nada porque solo lo estamos viendo una parte de la población, ¿no? Porque hay otra para la que en realidad no Claro, está pasando. claro, pero hay 5 millones de personas que tienen entre 15 y 25 años en España.
claro. Quiero decir, entonces, si estamos legislando para funcionarios que son el mismo número o si estamos legislando al final, ¿no? Para pensionistas, que entiendo que al final y lamentablemente de nuevo sostienen a toda una cadena trófica de un familiar, ¿no? Sí, sí, total, Joder, total. también es importante, pues evidentemente, atender a las necesidades de los chavales que, bueno, pues insisto, te he puesto esta de las redes sociales porque me parece como la más inmediata y de la que primero aprenden, pero tienes Pero que hay muchas pues más. unas cuestiones de afectivo sexual, salud mental, etcétera, que están ya reclamando y no es porque, como decía Samantha Hudson, les importe una mierda despejar una función, ni muchísimo menos. Es bueno, es por una cuestión que es vinculante para el mundo en el que viven y sobre todo porque al final a mí me hace mucha gracia porque, o sea, yo tengo 29 años y cada vez o sea, cada vez es como que tengo una mochila en la que me están intentando meter más folios de responsabilidades que, por otra parte, no me apetecen en exceso porque a mí no me apetece la asunción de responsabilidades, pero es lo que nos toca, ¿no? Y en algún momento, generacionalmente, Íñigo nos va a tocar pues tomar decisiones de cierto calado, de cierta repercusión, aunque sea, como dice el proverbio chino, antes de cambiar el mundo a 3 vueltas por tu casa, para ti y tu entorno. Y no estamos excesivamente educados para ello nosotros, ¿sabes? No, no, no. Hagamos porque los que vengan detrás, desde luego, sí que lo puedan estar. Déjame que hay un comentario que saca un tema que yo quería sacar también, porque me ha parecido, bueno, no lo digo hasta ponerlo. Bueno, sí, a mí me ha parecido lamentable y quiero saber cómo lo ves. A ver. Llorar a la llorería, ¿eh? Qué interesante este local que han sacado para. Bueno, a ver, o sea, este local no deja de ser una cosa, pero bueno, pues que cómo lo veo, pues lo veo, me imagino que como vosotros, porque yo me leí el programa entero de lo que proponíais desde luego para Madrid, o sea, como alternativas a las cañas y a las bravas, pero pues, Esto ¿qué es me lo parece? esto es lo de lo, ¿sabes, no? Lo del local este que Sí, abrieron. han puesto un local en Madrid, efectivamente, que es un espacio que, bueno, reivindica efectivamente pues la necesidad de salud mental en Pero, cualquier lugar, ¿no? pero yo por lo que he leído no reivindica, ¿eh? O sea, por lo que he leído es una cosa como que se sube a un cierto boom como comercial, ¿no? Como de que abrimos una brecha por la No, cuestión de la salud mental y entonces se sube como para que tú vayas. A mí me parece una cosa de película de terror, porque es un hombre, sitio que es un poco, vayas. claro, pero es todo, o sea, ya, pero ya incluso, quiero decirte, la Balloon World Cup, quiero decir, ya es en sí distópica, o sea, quiero decirte que hay un espacio que se llame La Llorería y que yo llame a mi centro de salud y no me den una cita con el especialista que me dé la gana, previo triaje de un médico de familia, pues también me parece distópico. O sea, yo ahora mismo te tengo que decir que me estoy contagiando un poco de vivir sin expectativas. O sea, que no me está tampoco llamando en exceso la atención para nada. Mira, uberizar la psicología y banalizar las enfermedades psicológicas como si consistiera en llorar. Sí. O O sea, sea, pues aparte que Bruce Squirting, que me encanta el nombre, tenemos que, o sea, tampoco tú, Bruce o sea, Squirting mola bastante. Bruce Squirting mola bastante, efectivamente. Sí, claro, o sea, todo, ahora mismo todo está, yo creo que todo o sea, las relaciones personales se capitalizan y la psicología no es menos. De hecho, hay mucha gente que acude a terapia, Íñigo, y te lo puedo decir porque tengo gente próxima en mi entorno que va a terapia, por el hecho de decir que va a terapia, no porque realmente la terapia a la que está acudiendo sea a lo mejor de la que necesita concretamente, ¿no? O sea, en primer lugar, hay un consejo que no le va a dar dinero a ninguna empresa, pero que en mi opinión es más útil, que es eh, habla con tus colegas, habla con tu familia. Quiero decir, yo creo que vivimos vidas en las que estamos cada vez más solos y cada vez más presionados y que a la gente le puede agobiar el día a día. Y lo entiendo, pero queda con tus amigos. Pregúntales cuando les veas mal o cuando lo necesites, llama a alguien, ¿no? Y dilo que te apetece dar una vuelta, que te apetece tomarte una cerveza, que te apetece contarle. A mí ¿no? Esta especie de convertir eso, leí que había abierto una cosa similar, creo que fue Amazon, que había puesto cabinas para que lloraras si no podías más. Vamos a ver, para mí esto es todo mal. O sea, primero, si necesitas a alguien, cuida de los tuyos y construyete un entorno afectivo de gente que te cuide y a la que tú cuides cuando lo necesiten ellos. Y segundo, lo que nosotros hemos dicho es que hace falta que haya psicólogos en la pública, no que se creen cabinas para que una empresa te facture por Claro. meterte a llorar tú solo. Me parece un horror. O sea, no sé quién lo ha abierto, pero deseo que no les vaya nada bien. Me parece terrible.
en realidad. Claro, al final la cuestión está, o sea, quiero decir, coincido, pero añado que en muchas ocasiones no tienes entornos seguros de cuestiones que sí que te preocupan y a lo mejor pues puedo decirte que puede ser simplemente que tú tengas un problema de identidad sexual, que no un problema, sino cuestiones en torno a tu identidad sexual y que estés en el seno de una familia fascista, donde no puedas hacer ningún tipo de declaración, que estés en un instituto, colegio, que tenga ese entorno absolutamente contaminado y en el que tú no encuentres las fuerzas o el amparo ni siquiera institucional para poder comunicarte, ¿no? Entonces, eso es complejo porque luego después al final el trauma, bueno, yo tenía un profesor de Derecho Civil que me decía que 1 de cada 4 ciudadanos en el mundo tienen, o sea, un 25% de la población tiene una psicopatología. Que llegues a exhibirte como un esquizofrénico de los que se agitan, pues puede ser o puede no ser, ¿no? O sea, hay un baremo, pero que evidentemente la sociedad a los ritmos de era hipermoderna que está viviendo no son, o sea, la sociedad se está haciendo enferma, o sea, la sociedad está enferma, es una realidad, o sea, eso es innegable. Entonces, evidentemente que haya espacios que propongan esto, pues no es que no sea una reivindicación, o sea, es que al final la gente está haciendo acopio, pero igual que lo están haciendo también otros espacios para, bueno, pues aprovechando evidentemente una cierta tendencia, una moda, pero a mí me parece mucho más grave, evidentemente, insisto, que los triajes que se hacen en la sanidad pública, por lo menos aquí en la madrileña, que es la que yo disfruto, pues sean un puto cuadro de comedor. O sea, eso sí que es lamentable. Total, 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 total. Lo que pasa es que luego con esto, o sea, yo creo que ha habido, fíjate, eso que estamos diciendo, hay como una generación que se ha atrevido a politizar la cuestión de la salud mental. Digo politizar en el mejor sentido de la palabra, es decir, a dejarlo de vivir como un problema individual y decir, oye, gente, a mí esto me está pasando. Y si nos pasa a tantos, a lo mejor está pasando algo, ¿no? Con el tipo de vida y con el modelo social en el que vivimos. Ahora, de lo que hay que pasar es de, creo que hemos abierto una brecha y se ha abierto una, lo digo claramente, se ha abierto una pequeña moda en la que parece que ahora mola hablar de esto, pero lo hemos dicho, cuando nosotros lo hemos sacado, lo hemos... Mira qué guay este que lo pongo y sigo. Mira, estaba leyendo esto justo ahora. Claro, si es que al final es esto. Pues está es que sustituyendo, ¿ves? Claro. Claro. Es que al final lo que necesitamos no es tonterías de negocios de la llorería, que te vayas a hacer un selfie o a encerrarte de un solo a llorar. Lo que necesitamos es, uno, que si lo necesitas tenga psicólogos de la sanidad pública y que puedan currar en buenas condiciones, no que les limiten los minutos, que estén fastidiados, que estén precarios. O sea, esta persona que nos escribe, Jacobel Campos, bueno, como te llames, es que no es solo sus condiciones laborales que están mal, es que si él trabaja en esas condiciones va a ser más difícil que te ayude, que te escuche. Que preste una atención de calidad, evidentemente. O sea, luego, no es lo mismo, claro, no es lo mismo hacer rellenar un contrato, rellenar un formulario o hacerte el modelo 303, hacer 100 modelos de 303, que tratar con personas y con problemas humanos que al final creo que se reducen en todas partes un poco a lo mismo, o sea, en todas las partes de la sociedad occidental capitalizada se reducen a lo mismo, pero evidentemente tú requieres de una atención y una proactividad y una escucha activa, evidentemente, en un entorno muy concreto, que si no se produce, pues evidentemente el paciente dice, vaya mierda, en muchas ocasiones tienes que reincidir en otro médico, ¿no? En otro profesional sanitario porque no coincidas con el que estás hablando, etc. Pero es lamentable, o sea, pero quiero decirte, me alegro efectivamente que se agite el avispero y que se ponga en esto, pero literalmente hace 5 años, si tú decías que ibas al psicólogo, pues te decían, ¿y qué te pasa? Ah, no me pasa nada, ¿sabes? Lo hago porque me lo puedo permitir, pero, o sea, y por tener cierta salud mental, ¿no? O sea, y por trabajar todo lo que estamos viendo. La movida también con eso es que me parece como que hay mucho más, o sea, justo la gente que tiene vidas más difíciles, más agobiadas o más angustiadas, son quienes no se pueden pagar 70 pavos a la semana en un psicólogo. Entonces, claro. Ojo, porque parece que esto simplemente era como, ¿no? Como ponerlo de moda, en plan, vale, pues atrévete a pedir ayuda, atrévete a ir al psicólogo, a terapia. Ya, pero si lo fundamental es que, no sé, o sea, que al final parece que cuando hablamos de salud mental parece que hablamos de una cosa solo médica, y hablamos de una cosa que tiene muchas condiciones sociales. O sea, si tú cuando llegas a casa tienes tiempo, vives en una casa bonita, bien iluminada, tranquila, tienes una habitación propia, los fines de semana tienes algo de tiempo para ti, de vez en cuando puedes darte algún capricho, vives de una manera un poco desahogada, es mucho más fácil que tengas, digamos, una salud como psicológica más fuerte que si tuvieras una vida mucho más achuchada,
que si tú vives una vida en la que no te deja dormir, que no sabes si vas a poder pagar las letras del coche, si no sabes si te van a echar. Evidentemente, claro. Que Pero estás justo, en 60 metros cuadrados con ruido en el edificio de al lado, efectivamente, que hay el casero ahora no renueva porque nadie ha limitado los precios del alquiler y entonces me suben 100 eso es. pavos, el ERTE lo llevo sin yo cobrar 5 meses, LOL, claro, entonces Y evidentemente es justo, todo sistémico, y es justo todo Inés, sistémico. pero justo Inés, si tienes esas dificultades, es mucho más difícil que te puedas pagar 80 euros a la semana para que alguien te ayude. O sea, justo cuando más lo necesitas, es cuando más difícil es que tú puedas coger. Dice aquí, esto me lo he encontrado yo varias veces. Dice Johnny Sí, Víctor, no es izquierda o de derecha, es un problema de personas, chicos, no lo llevéis a un bando. A ningún bando. Lo que estamos diciendo es que sé que hay mucha gente de derechas que sufre, pues lo puede sufrir con las mismas posibilidades que una de izquierdas. No va de eso. Lo que estamos diciendo es que no es un problema de la bando. solución al problema. La Pero, solución al problema pasa por el privilegio. Y el claro, privilegio es, ahora mismo está por pagar 65, 70 pavos de promedio que cuesta un claro. psicólogo en Madrid, porque yo hablo de donde estoy, ¿no? Y eso no es de Evidentemente. izquierdas o derechas, pero sí que es de ricos y pobres. Claro, si tienes Hombre, 80 euros a claro. la semana, te pueden atender y me alegro por ti. Pero la pelea es que si no los tienes, hace falta que en tu centro de salud, en tu ambulatorio, haya psicólogos que te puedan dedicar tiempo, que te puedan ver, que te puedan acompañar, porque si no la vida se te hace muchísimo más difícil. Y eso sí que entiende digamos, de en qué condiciones sociales vives, de cuánto dinero tienes para pasar el mes. Y la solución, claro que lo entiende. La solución para mí es muy clara. La primera solución, no digo que lo solucione todo, pero la primera solución, la primera línea de batalla es la sanidad pública. Y por eso me da un poco de miedo esta especie de, claro, mira, tío, es que luego al final cuando Sí, escuchamos estas cosas, la chica, el asunto este, mira, el tema del suicidio es la primera causa de muerte en gente por debajo de los 22 años, o sea, es la primera causa de mortalidad. Evidentemente, quiero decir, aparte que no está visibilizado, de hecho yo tengo un amigo, Román Reyes, que es una persona que sí, ha visibilizado mucho el asunto me de los reuní con él. Sí. suicidios, efectivamente, y es una persona que, claro, evidentemente él está muy comprometido porque es una causa próxima a él. Entonces, el suicidio ya es como, obviamente, la cúspide efectivamente, un tema sistémico que, o sea, una personalidad depresiva, o sea, quiero decirte, una personalidad con ansiedad, tampoco se dilucida así en el metro, en la calle. Por eso cuando tú decías, jope, reúnete con tus amigos y tal, bueno, en muchas ocasiones tampoco ni siquiera nosotros tenemos las herramientas psicosociales como para poder identificar. O sea, ya bastante tienes con, pues efectivamente, no ponerte a llorar en el metro en plan de, Dios mío, mi vida apesta, ¿sabes? Como para encima pretender identificar si el que se te sienta al lado en el trabajo con mascarilla, pues está hasta la ñocla y mañana se cuelga, porque es que estas cosas pasan. O sea, quiero decir, más allá de hablar desde las hipótesis, te hablo de la proximidad de pues estar currando en una oficina hasta hace un año, tener situaciones muy dispares y muy precarias. O sea, la realidad es que, sobre todo en las grandes urbes, está todo en unos niveles de precariedad. O sea, todo es todo. O sea, quiero decirte, todo es la factura, el alquiler, bueno, evidentemente, a ver si a mi hijo le cogen en esta, ¿sabes? En esta guardería, si no le cogen esta guardería ya tengo que hacer un desembolso de 1.000 pavos al mes que no tengo. Mi madre está en la mierda como para quedarse con el niño, el puto niño encima es un sinvergüenza, o sea, son muchos ítems, ¿sabes? O sea, que claro, que se te junta en una situación idílica y al final el problema que tiene España en general como país, y esto ya no es una cuestión de gobernanza, es que tenemos un sistema muy deficitario en el que solamente está preparado para absorber lo estándar. O sea, todo lo que se salga fuera de lo estándar, como recientemente he leído una noticia en el que pues alguien le han dado por muerto en la agencia tributaria y en el DNI y está vivo. O sea, y la agencia tributaria es incapaz de revertir esa situación. O sea, quiero decirte, si en algo tan cómico como que no pueda la agencia tributaria corregir o rectificar un dato de esas características, tú suponte que tienes, pues eso, un cuadro de enfermedades raras que existen, un cuadro de... o sea, ya olvídate. O sea, o sea, no, es que no lo puede absorber. Entonces, pues es importante atender a todas las problemáticas porque para eso incluso hay asociaciones, que ya las asociaciones están tirando el rollo que te cagas y van poniendo parches allá donde pueden. Pero es lamentable que se tenga que hacer a través de asociaciones y no a nivel institucional. Claro, siempre tengo como la misma sensación ambivalente, que es por una parte agradecer el trabajo, ¿no? Y por otra parte lamentar que tenga que depender como de la buena voluntad, ¿no? O del trabajo que hacen como asociaciones particulares, que sí, sí. Totalmente de acuerdo. Por eso, digamos, yo no sé,
los que lo han abierto, si lo ven con buena intención, con mala. Pero lo que nosotros hemos hecho no ha sido abrir como una moda, ha sido poner un dolor en el centro de la discusión política y ese dolor necesita recursos, necesita inversión, punto. Porque el resto son, bueno, digamos, gente que se sube al carro, gente que aprovecha, gente que... Si esto, digamos, que en dos palabras es muy sencillo, o sea, que es sanidad pública y una forma de vida pues que te dé menos miedo, que te agobie menos, que te provoque menos ansiedad y que a todo el mundo le esté pasando lo mismo, no es casualidad, ¿no? Yo creo que es una ruptura como de las condiciones de vida que hace que haya toda una generación a la que se le ha dicho permanentemente que lo tenía todo, ¿no? Que tenía la vida regalada y que luego se encuentra con todo lo contrario, con que a veces estamos peleando no por ganar derechos nuevos, sino por no retroceder en derechos que conquistaron nuestros padres, ¿no? Absolutamente. O sea, que no es para ir para más, sino que es... o sea, el otro día había concentraciones por el derecho, porque se cumple una ley, por el derecho al aborto, que son concentraciones no para ganar derechos, sino para garantizar que los que ya se han legislado se respetan. O sea, es que es muy loco, en realidad. Hombre, lo del tema del aborto, evidentemente tenemos un grave problema en nuestro país con el tema del respeto constitucional a los objetores de conciencia, que eso es algo que evidentemente se plantea en muchas profesiones, no solamente en el ámbito médico, en el ámbito clínico, sino pues también pues en la abogacía o pues yo qué sé, en la psicología incluso o en el ámbito penitenciario, me da lo mismo, pero es grave porque hay, bueno, pues yo creo que son como 8 comunidades ocho provincias distintas que desde el año 1988 hasta el 2018 han notificado 0 abortos en esas comunidades. Porque el jefe de ginecología, y lo sé porque es que, ya te digo, lo he tratado este asunto, el jefe de ginecología del Hospital X se declara objetor, él y su planta. Claro, Entonces, esa es la movida. Claro, el respeto de la persona es que él y su planta dicen, entonces, aunque alguien que trabaje, digamos, subordinado a él jerárquicamente, quiera poder cumplir con la ley y cumplir la ley, parece mentira que tengamos que decir esto. No es obligar a nadie a que lo haga, es garantizar el derecho de las mujeres que así lo decidan a hacerlo de forma tranquila, de forma segura y en la pública. Y para eso, pues hombre, entre otras cosas hace falta un listado de objetores, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, es que a todo esto juega el tiempo en contra tuya. Yo tuve una interrupción voluntaria del embarazo y no, o sea, afortunadamente no fue por una circunstancia horrorosa, sino simplemente porque yo digo, vale, si yo continúo con un embarazo con 24 años, evidentemente a esta situación no le voy a dar una calidad de vida, aparte de la que voy a perder yo, entonces no sé si es egoísta o no, pero yo quiero hacer una interrupción y todo esto me entero en la semana 7ª. ¿Vale? Entonces, si tú acudes a la sanidad pública, todo esto se va pasando por un proceso de dilaciones absolutamente indebidas en las que te van, evidentemente, disuadiendo. Y a todo esto tú tienes 3 días necesarios, o sea, porque, claro, evidentemente luego después la delegación de competencias a nivel nacional que nos plantea la Constitución española, pues la sanidad está también en manos de las comunidades. Entonces, la Comunidad Autónoma de Madrid te planteaba 3 días desde que te dan la información hasta que te practican la interrupción. Entonces, durante estos 3 días, evidentemente, tú ya bastante movida tienes con esa situación, o sea, que tampoco es algo que sea agradabilísimo, ¿no? O sea, un legrado te puede acarrear incluso luego después consecuencias psicológicas que tampoco se dan ningún tipo de support por parte, por supuesto, de nadie ni de nada, ¿no? O sea, es algo que tiene la mujer que lidiar con ello. Entonces, es absolutamente lamentable, evidentemente, que tengas, o que incluso los datos últimos que refleja y que vuelca la Comunidad de Madrid es que en la Comunidad de Madrid en el año 2019 practica 19 abortos y lo que hace es delegarlos a centros privados que tenemos en la puerta escraches de algunos partidos políticos directamente con 20 personas diciendo asesina, 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 mientras está entrando una chica, centros financiados a su vez por la Comunidad de Madrid, donde se derivan hasta 3 millones de euros, 3,5 millones de euros, una cosa así. Si en el año 2019 en España se practican 100.000 abortos y 400.000 nacimientos, o sea, de los 400.000 engendramientos hay 100.000 abortos, perdón, y 300.000 nacimientos, quiero decir, no es algo puntual, no es algo que la gente tenga que, ay, Dios mío, no, o sea, es una cuestión social, sistémica, de problemática, sobre todo que se produce en gente muy joven en ocasiones pero que además no yo creo saben que a aquí, dónde acudir. claro, pero es que yo además creo que aquí, o sea, es importante como no dar pasos atrás en la discusión. No estamos discutiendo sobre si en España hay derecho al aborto. Ya lo hay. Estamos Total. discutiendo sobre si algo que hemos aprobado en la sede de la soberanía popular se cumple o como a algunos no les gusta, hacen trampa para que no se cumpla.
El derecho al aborto no obliga a nadie a abortar y nadie lo hace por gusto. Lo que estamos diciendo es que cuando una mujer se ve en situación de tener que hacerlo y no es plato de buen gusto para nadie, lo pueda hacer en la pública, tranquila, sin que nadie la insulte y sin que nadie la acose, porque es un derecho. Pero que sea un derecho no es una cosa que estamos diciendo tú y yo aquí hoy. Que sea un derecho es una cosa que está ya en las leyes. Entonces, que es una realidad, claro, exacto. Claro. Entonces, que tú te tengas que coger el coche y hacerte 3 horas a otra provincia para que te lo practiquen, o que tú te tengas que dejar dinero, o que tú tengas que pasar por una cierta, pues por un camino de espinas en lo psicológico, que te presionen, que te digan, que te pregunten, en un momento especialmente difícil, como si no fueras mayor de edad, como si tú no pudieras tomar tus decisiones, eso es impedir un derecho. Y ese derecho ya está legislado. Entonces, alguien puede decir, bueno, es que, claro, a ningún trabajador se le puede obligar a que lo haga. Vale, pero necesitamos poder planificar para que en cualquier centro público se pueda hacer. Así que si hay algunos trabajadores que son objetores de conciencia, vale, pero yo quiero tener un listado para poder planificar turnos, para poder garantizar si necesitamos contratar a alguien más o a alguien suplementario. Yo respeto el derecho de cada uno, pero es más importante que se cumpla el derecho de cada uno a recibir la salud, y esto también es salud en las condiciones a las que, ¿no? En condiciones dignas. Y por eso hace falta también garantizar que en todas las provincias de nuestro país y en todos los centros públicos se cumple con la ley. Y que se cumpla con la ley es ni más ni menos que una mujer que nunca lo hace por gusto pueda interrumpir su embarazo dentro de los plazos y de las condiciones establecidas. Es que tengamos que estar discutiendo eso. Es de coña, sí, la verdad que sí. Es de absoluta coña. O sea, igual que cada vez que sale a la palestra pues cualquier cuestión ya contemplada en el Estatuto de los Trabajadores por modificar, me parece como en plan de, vale, que estábamos discutiendo ya unos mínimos, quiero decirte, como, o sea, unos derechos mínimos como trabajador, pues esto es lo mismo. O sea, estamos discutiendo una cosa aprobada en el año 2010, que tampoco es que esté aprobada en el año 1980. O sea, quiero decir... O sea, que ahora países recientes como Argentina, etcétera, bueno, pues entiendo que tenga un proceso, pero es muy fuerte, pero también eso pasa por la delegación y de que no haya un amparo desde el gobierno central o una revisión desde el gobierno central a las comunidades autónomas, porque eso es grave. Y hay una lectura ahí preocupante, pero que yo creo que es muy cierta, que es que en realidad las cosas que se consiguen, los derechos o las libertades que se consiguen, no se consiguen para siempre. Aunque tú consigas que se ponga en una ley, en realidad, si no lo aprietas, si no lo defiendes, siempre se puede retroceder. Y es terrible, porque es un aprendizaje feo, pero conseguir que las cosas se escriban en una ley es un avance, pero hay que defenderlo y hay que mantenerlo. Y hay que juntarse y hay que estar en disposición de organizarse para pelear por lo que uno crea justo. Porque si no, aunque esté escrito en la ley, se van dando pasos atrás. O sea, que hay veces que se conquistan cosas, pero que no están grabadas en piedra, que se pueden retroceder. O sea, que los derechos igual que se ganan, si no te pones las pilas, se pueden perder. Y así ocurre que de repente tenemos que estar discutiendo, joder, de conquistas que conquistó mi madre. Bueno, no mi madre ella sola, por mujer, que sí, que también, pero no ella sola, sino que conquistaron nuestras madres y padres. Y ahora, cuando te duermes en los laureles, te vienen a discutir cuestiones que dábamos por hechas, ¿no? Que dábamos por hechos hace 10, hace 20 años. Lo estamos hablando en el aborto, pero tú lo hablabas en los centros de trabajo, que es un canteo, que es súper evidente, que tienes que pelear a veces no por ir por más, sino porque se cumpla lo que ya son normas. Correcto, bueno, y los abusos de... O sea, quiero decirte, mira, pues estamos hablando del ámbito de una perspectiva de género. No creo que haya algo más evidente que las personas que tienen una baja médica por embarazo, que tengan que asistir a su centro de trabajo porque si no se están sometiendo a un despido. Y además es que ya antes la gente cogía y pues lo velaba de alguna forma, pero claro, evidentemente, si al final hay una compensación, eso es una cosa que veo siempre muy problemática, que es la compensación a los empresarios, ¿no? O sea, al final, el premio al empresario o el premio, como se produce en el tema de ahora del anteproyecto de vivienda, el premio al arrendador, o sea, al final no se les puede premiar porque, o sea, ni por contratar ni por despedir, porque eso si haces... Claro, entonces al final, o sea, eso precisamente que tú estabas diciendo que se había blindado en los años 90 respecto de ciertos asuntos del despido o de otros muchos campos que tienen que ver estrechamente con el ámbito laboral. O sea, ahora mismo, para empezar, hay una media de estancia por
de trabajadores en trabajos muy escasos. O sea, quiero decirte que si te quieren largar es que les vas a costar literalmente 1.500 euros. O sea, es que les da igual 1.500 euros una gran empresa en esas características. Pero es heavy. Que además esto tiene como la vuelta del péndulo, que es que, joder, es muy difícil reactivar la economía si la gente tiene sueldos que no le dan. Entonces, siempre me sorprende mucho que la gente no asuma como que se da una cierta dinámica circular. Es decir, que en cuanto consigues mejoras que incrementan las condiciones de vida, las condiciones laborales y salariales para la generación que está más golpeada, esas mejoras inmediatamente permiten que la gente consuma más. Y por tanto, inmediatamente consiguen reactivación económica. Nunca entiendo que la gente como que no como que no conecte las dos partes. O sea que es que si tú tienes una generación a la que simplemente no le llega a final de mes, es mucho más difícil que después puedan consumir, que se puedan emancipar y por tanto que puedan formar vidas, ¿no? Como con plena normalidad. Sorprende mucho como que tengamos que estar todavía, digamos, luchando por cosas que hace un tiempo eran evidentes y que yo creo que tienen que ver, efectivamente, ¿no? con que cuando no te pones las pilas das muchos pasos atrás. Y ahí es donde yo soy muy crítico con la cuestión de lo de las redes. Las redes sirven para denunciar, para comunicar, para reflexionar, pero hace falta juntarse. Y hace falta juntarse también físicamente, en tu curro, en tu barrio, en tu familia, en tu pueblo. Hace falta juntarse con gente que tiene problemas similares. Hombre, claro, la colectividad, ese es uno de los grandes, yo creo, problemas, no a nivel generacional, sino ya a nivel real, porque te consume el propio capitalismo te está consumiendo según van pasando los minutos, ¿no? Entonces, evidentemente, al final, la ausencia de colectividad yo creo que era uno de los grandes puntos en los que, pues, cuando se capitaliza todo, se quiere obtener, ¿no? Y es, no, yo te quiero satisfacer a ti, todo va personalizado a ti, solo tú tienes este problema. Entonces, cuando tú solo tienes este problema, pues piensas, pues seré efectivamente solo yo la que tengo este problema. Y entonces, bueno, pues en paralelo, el Ayuntamiento de Madrid ahora no quiere, o sea, ahora ha prohibido la asistencia de los vecinos a los plenos vecinales, por ejemplo. Entonces, yo ahora mismo aquí en Tetuán no puedo ir a mi pleno vecinal a decir, lol. Entonces, ¿qué pasa aquí con todo el séquito que tenemos de coderes y de salas de juego donde están los chavales de 16 años entrando con su gorra apuntando al noroeste? Y claro, entonces, esto es todo, claro, es todo sistémico. O sea, quiero decir, es todo sistémico. Entonces, ya, ¿qué tienes con 30 años? Pues a un chaval absolutamente enajenado, votando a Más País porque lo único que le interesa es lo de la marihuana, pero con una ausencia de criterio absoluta. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ese es el problema. Lo tenía que defender mañana, pero si quieres lo retiro. No, déjalo. Dejémoslo, que solo también dinerito. Es que, claro, es que a nosotros nos parece que no, pero mira, los ciudadanos, yo soy una ciudadana estándar absolutamente. Y yo como ciudadana estándar flipo cada vez que se hablan de los millones de euros que se hablan que nos gastamos en cualquier cosa. O sea, quiero decir, recuerdo un artículo que decían que para ahorrarse con British Airways no sé cuántos millones de euros, lo único que habían hecho había sido retirar las aceitunas de sus menús en los aviones. Pues esto es lo mismo, o sea, quiero decirte, chicos, ¿de dónde podemos ahorrar algo? O sea, quiero decir, es que es mucho dinero todo cuesta mucho. Estoy impresionada, Íñigo, te lo digo en serio. Y en este caso, vamos, no hace falta, o sea, no lo abordo, pero en este caso, en realidad, lo que estamos diciendo es si toda esa pasta que se mueve se va a ir al mercado negro y las mafias o va a tributar en España. Vamos, a mí me parece que es una cosa evidente. O sea, no es una discusión sobre si se consume o no, porque ya se consume muchísimo y la prohibición no lo limita, sino que es una discusión sobre en qué condiciones y si lo regulan las mafias o lo regula el Estado y se lleva un porcentaje para financiar, por ejemplo, servicios públicos como la sanidad, ¿no? Pero vamos, como pasa con el tabaco, que tampoco es bueno. Total, o sea, totalmente. Pero es que incluso el CBD que está, o sea, que el CBD que tiene ahí como una especie de vacío legal, se tiene que conseguir, o sea, ni siquiera se puede producir en España. ¿Tú eso lo sabías? O sea, a mí me dejó flipando. Aquí se puede vender, pero no se puede cultivar aquí, no se puede producir aquí. No se puede producir aquí. O sea, es como que tiene que venir, sí, o sea, es como que... Perdóname la pregunta, ¿y cómo llega al punto de venta autorizado? Aparece, porque yo te lo digo, o sea, quiero decirte, nosotros entrevistamos a 2 personas, eso aparece, o sea, quiero decirte, pues esto es como si me dices, oye, ¿y por qué el Cigala? ¿Y por qué el Cigala está tan contento antes de salir a un concierto? Cariño, aparece, o sea, la felicidad aparece, pues esto es lo mismo, ¿sabes? Entonces... hay una parte no regulada por la cual tú, una vez que entra en tu establecimiento, lo puedes vender y es legal que la gente lo compre, ¿no? Porque no correcto. Lo que no es legal es que tú te pongas ahí tus lámparas
de tal, porque, claro, o sea, evidentemente también hay una confusión. A ver, ¿tú cómo le Tampoco es explicas? legal, tampoco es legal cómo aparece. Sí, es legal cómo aparece porque tú lo has, o sea, quiero decirte, porque tú lo estarás comprando en una manufactura de la UE con el sello X, ¿sabes? O sea, igual que nuestros pepinos se venden en París y nosotros los compramos a Malta, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, quiero decirte, el CBD, o sea, el cannabinoide CBD legal de origen tal vendrá de, pues de donde sea, de Chipre, ¿vale? Y sin embargo, nosotros si plantásemos no, porque tú no puedes plantar más allá del autoconsumo y no puede ser, no puedes hacer una plantación de venta, Claro. ¿sabes a cómo me refiero? De venta al público. O sea, porque además también, sobre todo tú suponte, perdóname, a Romero el Madero intentando distinguir si eso es, es una K47 o es un CBD. Pues ¿Sabes a qué CBD, me claro, refiero? claro. Claro, la multa por las dudas te la llevas. Claro. Nada, nada, nada. Aquí un vecino. Un vecino, un vecino. He visto un vecino de barrio que cuando has dicho Tetuán se ha vuelto aquí de repente a Flora un vecino que Ah, digo por claro, ahí. aquí estamos, aquí estamos. Fuerza Tetuán siempre, que es el barrio más nos lo han llenado todo de cámaras. Nos lo han llenado todo de cámaras. Sí, es, bueno, es una, a ver, es una medida, ¿no? Pues para evitar la, o sea, súper disuasoria de la delincuencia, pues ya está. O sea, quiero decir, pues, ok, ¿sabes? Quiero Pues sí, decir, no. a mí hubo una señora que tenía una pastelería, que estaba en campaña de las últimas autonómicas, en Tetuán, que justo me dijo que ella en realidad estaba en contra, porque eso como que estigmatizaba su calle, ¿no? Porque me decía, Es claro, que es con lo que esto, pasa, o sea, que me claro. decía, con esto hay menos gente que viene, o sea, que yo lo que necesito para que esto esté seguro es que venga más gente. Y me decías, pero con esto da la sensación como de que sea un lugar inseguro para venir y viene menos gente. Y ella estaba, me sorprendió, porque me esperaba que, pero bueno. Es que esa es la realidad. O sea, es que aquí está todo lleno de sellos de te están vigilando. O sea, quiero decirte, efectivamente, lo que tú tienes que hacer es desestigmatizar, poner, no sé, Claro. centros, ayuda. Si la gente lo que hace es pillarse el pedo en el codere, insisto, lo que tendrás es que regular el codere, o sea, o regular de alguna forma ciertas cosas o poner talleres, pues para que la gente del barrio, que es un barrio obrero, pues se divierta de forma lúdica los fines de semana y no a navajazos. Entonces, si tú ante los navajazos lo único que haces es poner una cámara y ni siquiera una patrulla de policía próxima, no sé si me explico, pues evidentemente la gente está giñada. O sea, quiero decir, por eso los pisos son más económicos y por eso, evidentemente, hay como locales malditos, ¿no? Que eso lo hay en todos los barrios, pero en este especialmente porque se piensa que, evidentemente, pues a lo mejor un día aparece sin liver y yo en los 5 años que llevo aquí, pues no he tenido ningún problema. O sea, y también he vivido en Oporto, en Carabanchel, y tampoco he tenido problema. O sea, realmente me imagino que es una cuestión que, pues lo mismo, o sea, quiero decir, te pasa lo mismo que, pues, que si vas a abortar no sabes a dónde ir ni cómo ir, o si tienes un problema de no sé qué, pues cuando vas a buscar piso tampoco sabes a dónde hacerlo, solamente escuchas barrios malos y acabas yéndote a llorar a la llorería. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues tienes que ir a los sitios a Y desestigmatizarlos al final y todo a mal. entender cuál es el conflicto. Claro, sí, exacto. Vale. Al final todo mal, ese es el resumen, que Al es final, todo cierto. mal, No, nada no, no, bien. no, 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 no vamos a acabar, no vamos a acabar con al final todo mal. ¿Qué te iba a decir? Le damos un poco al espacio de ruegos y preguntas, ¿te parece? Hombre, claro, a mí ¿O estos me encantan. sí? Yo sí, a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Dime tú si quieres que yo he estado seleccionando. Lo estoy medio leyendo, a ver, tampoco Inés No, no, del no. Barrio dice, no, Cuando vayan saliendo, que ¿no? qué Ferreras, que qué Ferreras. Ya quisiera el gato lamer del plato. Ahí lo dejo, ahí dejo eso. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Le he hecho Ahí aquí dejo como un eso. gesto de retratados, sí. No, es, a ver, Kike Ferreras, pues muy bien en TV Polanco, no sé qué decir. Esto es el futuro, tú eso lo sabes, Íñigo, ¿no? Tú sabes que nos vamos a Uy, uy, digitalizar por uy, uy, completo. uy, 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 uy. Mira, mira qué jaleo te vas a meter. Inés diputada, sí. Putada, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Es horrible, no, Yo creo que el fondo es más feo, que ella tiene fondos más bonitos. Que luego no te ¿Qué merece la dices? pena porque haces streamings y los haces aquí con contrachapado de fondo, ¿no? Exacto, y me insultan mucho, y yo ya me estoy llevando todos los Te insultos. El otro día me insultan, metí con el ay, Sevilla y me insultaron te mucho. insultan mucho, ¿por qué? No digo que te insultan, hombre, porque a mí ya me insultan. Y si o sea, si me hiciese Por eso es mi pregunta. putada, ¿A ti ya te pasa así? hombre, sí, sobre todo, depende. O sea, que decirte, cada vez que he ido desbloqueando espacios
inseguros, pues me he ido metiendo en más jardines. O sea, este año empecé a colaborar en La Resistencia y era un público distinto al mío. Entonces, claro, pues colaborando en La Resistencia, pues tú me dirás, cariño. Claro, cuesta, hay periodos de adaptación, pero creo en los espacios mixtos y por eso estoy dispuesta a absorber todos los insultos que sean necesarios para reivindicar mi derecho como, bueno, pues como persona válida en cualquier espacio, ¿no? O sea, no solamente... ¿Y eso lo has notado más últimamente? ¿O simplemente dirías que en tu caso tiene que ver como con llegar a más gente y mayor exposición? Bueno, evidentemente va de la mano, claro, o sea, va con espacios que no sean los tuyos, ¿no? Los que generas tú. O sea, si yo voy a un teatro, evidentemente la gente sabe lo que va a consumir y si evidentemente no vas a un espacio donde mandas tú, pues hay un porcentaje de riesgo, eso está claro, pero evidentemente cuanto más gente te conoce o más te vas posicionamiento político, más posicionamiento o más aproximaciones vas haciendo a un lado a otro, pues hay gente que evidentemente le va disgustando y entonces en vez de decir, ¡ay, qué disgustado estoy!, ¿no? Con sus comas y con su mayúscula y su puntuación correcta, te dice, tus putos muertos. Ah, Y no, ya está. lo de la puntuación es una batalla perdida. No, la puntuación sí, pero yo defiendo también incluso esa evolución del lenguaje o involución, me da igual. Pero lo que no defiendo es, hombre, pues el insulto baratero, deja a los chavales que camelen, o sea. Y dime una Y en cosa. el caso del insulto, me gustan los insultos originales. Ya, o sea, que decirte, como que el zorra está muy visto. O sea, me gusta algo que tú puedas decir, pues un basura bastarda, alguna cosa así como un poquito más. Que le dé un Claro, poquito de... te puedo preguntar, o sea, ¿cómo lo llevas? sí. ¿Si te afectan o te dan igual? No, pues hago lo mismo que tú. O sea, quiero decirte, me voy con mis colegas, me tomo una caña. Claro, evidentemente, pues tienes que crear espacios seguros y tienes que entender dónde estás. Claro, según van pasando los días, pues más vas teniendo la pulsión de hacia dónde quieres, o sea, dónde quieres ubicarte. Entonces, bueno, pues si no has tenido miedo en la manifestación de la vivienda del 2010 o en la manifestación Toma. de, claro, ¿sabes? O sea, pues si no has tenido miedo o sea, en el momento en el que se disolvió el 15M, pues tampoco tienes miedo de que una persona absolutamente anónima bajo una imagen de Picasso en Twitter, pues te Total, amenace de muerte. O sea, que es que te da absolutamente lo mismo. Juan Francisco 61 está completamente en desacuerdo y entonces dice que te va a mandar. Sí, sí, sí. Que te va a matar, ¿no? Pues tú dices, joder, pues suerte con este asunto, ¿no? Suerte con este asunto. Que ¿Qué además, más? que además pasa. Bueno. No, que estaba leyendo. Dale, dale, Podéis dale, ser dale. mis amigos. No, perdón. No, sí, Que sí, si quieres, Helen Kellen. ¿Qué decías? Ay, que nos está pasando como un poco diario de Patricia, en plan de, sí, sí. No, te preguntaba, o sea, no sé si, pero porque yo lo compruebo con compañeras mías que tienen exposición pública, pero porque son cargos públicos, que en realidad el tipo de virulencia y el tipo de insultos y el tipo de trato tiene una especificidad también por ser mujer, ¿no? Quiero decir, a mí me Hombre, insultan. claro. A mí me dicen muchas cosas y me insultan también como a todo el mundo porque hay mucha gente que hace esas cosas, pero creo que reviste como tiene un tono particular y tiene una virulencia especial cuando es en el caso de mujeres. Bueno, eso es una realidad, claro. O sea, la losa heteropatriarcal es algo que evidentemente también se está trayendo a debate en muchos espacios e incluso, bueno, pues se están aprovechando premios Planeta de la propia causa reivindicativa feminista, ¿no? Pero esto es, bueno, esto, claro, evidentemente, pero me parece vulgar y evidente, ¿no? Ponerlo en tela de juicios. A mí, ya te digo, en espacios, o sea, en las grandes urbes, a lo mejor es una cuestión más tratada, que, bueno, llama más la atención, pero a mí me gustaría saber cuál es la posición de una chica, ¿no? Empresaria en Fregenal de la Sierra. Bueno, pues a lo mejor en Fregenal de la Sierra es de puta madre, pero si te vas a donde sea, ¿no? O sea, un lugar más ruralizado, ¿cuál es el trato que se te da a ti por mujer emprendedora o a qué clase de preguntas te enfrentas en un bufete de abogados con 32 años siendo mujer en Burgos? No estoy catalogando estas ciudades como más o menos o tal, pero bueno, son realidades, claro. Entonces, evidentemente la exposición pública como mujer va estrechamente vinculada también a un machismo evidente, vulgar, mediocre, previsible y que no deja de poner de manifiesto la realidad
pues 3 o 5 millones de votantes que tienen el otro lado. O sea, quiero decirte que hay mucha gente que piensa así. Y que igual lo único que facilita, y que igual lo único que facilita en las redes es como un comportamiento como más acomplejado. Digo, de mucha gente que no se atrevería y que aprovecha, ¿no? Las redes se esconde y entonces te dice, ¿no? Como que te suelta el conjunto de complejos o de inseguridades que le genera, claro. Absolutamente, o sea, quiero decir, al final, bueno, yo creo que cuando tú haces las cosas con cariño y hacia un colectivo, pero sin atacar ninguna otra cuestión que no te competa a ti de forma directa, si recibes por parte de alguien que se ha sentido interpelado de alguna forma solamente un insulto sin que medie ningún tipo de razonamiento, de retórica o de dialéctica, pues yo no estoy educada, desde luego, para dar, bueno, pues para dar réplica a este tipo de cuestiones, entonces pues simplemente lo ignoro. Pero evidentemente, claro, el tema de ser tía en general en el mundo de la comunicación me parece pues una gran basura. O sea, quiero decirte, me parece una gran basura porque ahora mismo hay... Lo respondería con un término, utilizaría el término técnico gran basura. Gran basura, sí, mira, fíjate, esta compañera pues está diciendo que va de jefa de obras. Es lo que decías. Y se dirigen a compañeros, bueno, pues yo tengo un show con un compañero y la que, evidentemente no, pero bueno, la persona que, quiero decir, ha montado el proyecto, ha estructurado el proyecto y ha hecho la venta de entradas, en gran medida he sido yo. Y también se la han dirigido en ciertos teatros, en ciertos espacios, primeramente a él. Entonces, bueno, pues como dices de forma elegante, bueno, creo que tendrías que, por prudencia, mirar a las dos personas de igual, etcétera, etcétera. Pues es complejo, es complejo. Es como paciencia, ¿no? Perseverancia. Sí, o bueno, simplemente se les puede... O sea, que yo últimamente, Íñigo, mira, tengo una amiga trans, tengo varias personas de mi entorno en las cuales, pues evidentemente, hay muchas veces que dicen, mira, yo soy gender fluid. Pues lo mejor es preguntar en este mundo. Y eso es una de las cosas que precisamente con las redes sociales y todo el sistema endémico de descomunicarnos hemos perdido. Y es hablar desde el estómago, ¿sabes? Desde el corazón un poco, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué significa ser gender fluid? ¿Qué significa ser no binario? Bueno, veo dos personas entrar. Bueno, ¿a quién me dirijo? O chicos, chicas, tal, no sé qué. ¿Quién lleva esto? No pasa absolutamente nada. Pero nuestra propia necedad... Total. Claro, nuestra propia necedad como españoles y nuestra carencia en una educación heteropatriarcal, pues nos lleva directamente a asumir cosas que no son. Entonces, pues es importante preguntar y no, bueno, pues eso, presumir que esto puede ser de esta forma, porque al final lo único que exhibes es tu ignorancia. Total, joder. En plan, ahí lo he cerrado redondo, ¿eh? Lo he cerrado ahí, redondo. Claro, que igual lo tenías preparado, pero lo has cerrado redondo, en plan. No, hombre, a ver, hay cosas que repito en espacio, ¿sabes a qué me refiero? Pero hay otras cosas, tío, que por convicción propia las tengo muy integradas, o sea que, Sí, bueno, llevo un año currando así como en programillas, en cosas, pero, joder, llevo 15 en asambleas, entonces sé comunicarme. Gracias, Inés, por la respuesta a las pruebas. Ya te he notado referencias de sitios, manis o cosas en las que nos hemos tenido que cruzar. Hemos estado ahí, sí. Pero vamos. Bueno, tú eres un poco más mayor que yo, también te lo tengo que decir, ¿eh? Del 83. Yo soy del 83, eres tú. Ah, yo soy del 92, nos llevamos 9 años. Bueno, bien llevados. Bueno, en plan, bueno, bien. ánimo. Ánimos con esos 9 años de más. Mira, dicen una generación desengañada. Bueno, no creo que sea una generación desengañada, lo que creo que es una generación que también, o sea, porque yo también en redes me he popularizado un poco por, pues precisamente, pues hablar de la sentencia del Procés, o hablar de la ley CELA o de traer cuestiones así como más elevadas, que también eso es muy importante, y digo, yo creo que hacer... ¿Qué dijiste sobre la sentencia de los presos políticos catalanes? Bueno, pues que me parecía que si un pueblo tenía una inquietud, esto en su momento, cuando salió en el año 2019, o sea, que si una inquietud, o sea, que si un pueblo o una nación o una autonomía tenía una inquietud, creo que lo mínimo que había que hacer era escucharla, no coger a 10 o 12 cabezas de turco. Es que este cutrerío, o sea, es que es un cutrerío muy heavy. Y luego después, claro, ahora ha pasado a la inversa. Ahora lo que tenemos es, bueno, a las cabezas de turco fuera para crear un clima de diálogo con las 3.000 personas afectadas durante ese día en el que, bueno, pues se reclamaba evidentemente una escucha activa por parte del gobierno. Entonces, lo único que se puede hacer en el tema catalán, ¿no? O sea, el tema catalán
O sea, lo primero es que tendríamos que entender exactamente cuál es la problemática. O sea, quiero decir, y a lo mejor la problemática no solamente la sabes explicar Rufián en 3 minutos que le dan en el pleno, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo que tiene que hacer la gente es hacerse entender y el resto también interesarse por saber qué está pasando. Porque yo soy partidario de que convivamos, pero tengo muy claro que la única convivencia duradera posible, estable, tiene que estar basada en el libre acuerdo. O sea, en que acordemos si queremos y en qué condiciones y que eso lo tiene que votar la gente. Eso me parece, digamos, como de sentido común, que la única convivencia posible, como en todo en la vida, tiene que ser una convivencia como libremente elegida. Me parece evidente. Pero te lo he preguntado porque no hay mucha gente que de Madrid con acento madrileño diga esas cosas, ¿no? Por eso. Sí, sí. Bueno, pero porque también me interesa dónde vivo. O sea, al final, pues igual que el Mar Menor está contaminado por los cerdos que tienen al lado pastando. O sea, me interesa saber qué pasa en mi país más allá del umbral de mi puerta, que ya de por sí el umbral de mi puerta está muy contaminado, muy contaminado, muy contaminado. Y máxime desde las nuevas restricciones del Madrid Central, las no restricciones del Madrid Central. Que no hay quien circule por Madrid. Hostia, el otro día tardé 45 minutos en llegar a Atocha, un sábado. Sí, no, que tardé 45 minutos en llegar en taxi de mi barrio a Atocha y perdí el AVE. O sea, gracias a, bueno, pues las nuevas restricciones, que ahora cortamos la castellana porque los de Vox quieren echarse, ¿sabes?, su jota de los sábados y un larguísimo, etcétera. Entonces, claro, eso es... Oye, la típica jota de los sábados, tío. La J del sábado, o sea, que no nos falte. La J del sábado y la R del domingo. No comienza igual, tío. Claro, exacto. Es que esto es heavy, tío. Es heavy total. Oye, yo tengo que ir cerrando, que tengo una reunión ahora. Lo sé. Por eso he hecho este silencio. Para que pudiese aprovechar y meter cuña. Bueno, pues voy a ir pagando. Oye, pues ha sido un placer estar aquí un ratito contigo, Íñigo. Eres un encanto, eres muy majo, tío, y haces muy buen trabajo. Te lo digo de corazón. Gracias. Hemos conectado antes un poco, como charlando de cómo lo íbamos a llegar, y a las dos nos pasaba lo mismo, que queríamos hacerlo como, pues eso, queríamos como charlar un rato, ¿no? Que fluyera un rato. Y a mí me ha encantado. Muchísimas gracias por prestarte a charlar así un ratito. Nada, al contrario, a vosotros por vuestro tiempo y no te reúnas mucho. O sea, bueno, o reúnete mucho, pero reúnete con propósitos, no reúnete por reunirse. Reúnete bien. Que si no, la reunión así a tontas y a locas. Exacto. No, mola, reuniones a las que sabes de lo que se va a hablar. Pero claro, tú tendrás de esas que hasta los postres no se dice nada. Y eso a mí me pone muy nerviosa. Porque como buena Tauro, sé a lo que vamos. O sea, si me estás invitando, sé a lo que vamos. Mi hermano es Tauro y es cabezota de narices, sí. Bueno, pero buen rollo. Oye, que nada, que muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias también a todos los que habéis estado y a la gente que ha preguntado, que se ha interesado y que nos ha seguido. Y nada, pues seguimos viéndonos por aquí. Gracias, Inés. Está claro. Un besito grande, chicos. Un besazo, tío. Cuídate. Que vaya muy bien. Chao, chicos. Chao. Finalizar, ¿verdad?